Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Chamorro, estudiante de Tela 4 y en este video vengo a hablarles un poco sobre lo que son las PCB o Print Circuit Boards. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre qué es una Print Circuit Board. Una placa de circuito impreso es una superficie construida por caminos de material conductor laminadas sobre una base no conductora. Esta se utiliza para conectar eléctricamente a través de pistas conductoras y sostener mecánicamente por medio de la base un conjunto de componentes electrónicos. También hay que señalar que las pistas generalmente son hechas de cobre, mientras que la base se fabrica generalmente de resinas de fibra de vidrio reforzada, cerámicas, también hay de plástico, pueden ser también de teflón o polímeros como la baquelita. Estas también se pueden producir de manera automatizada y esto permite que en ambientes de producción en masa o grandes empresas que las fabriquen sean más económicas y fiables que otras alternativas. Pues como varios elementos de la electrónica, la organización IPC, que es el Instituto de Circuitos Impresos, para circuitos impresos, pues tiene un conjunto de estándares que regulan su diseño, su ensamblado y el control de calidad de los circuitos impresos, siendo la familia IPC 2220 una de las de mayor reconocimiento en la industria. Bueno, un poquito de historia. Tenemos que a principios de 1907 hasta el 1905 que vivió el austriaco Paul Eisler. Era un ingeniero que mientras trabajaba en Inglaterra fue que fabricó un circuito impreso como parte de una radio alrededor de 1936 y en 1943 más o menos los Estados Unidos comenzaron a usar la tecnología del austriaco a una mayor escala para fabricar radios más robustas con la finalidad de usarlas en la Segunda Guerra Mundial. Más adelante se volvieron más populares en la electrónica, ya que Estados Unidos desarrolló por la Armada el proceso de autoensamble, porque pues después de la guerra en 1948 Estados Unidos de nuevo liberó la invención para su uso general, para su uso comercial. Entonces debido a esto la Armada creó el autoensamble de las Print Circuit Boards y esto fue lo que las hizo populares para su uso comercial. Las Print Circuit Boards tienen una composición física y la mayoría de circuitos impresos están compuestos por entre 1 a 16 capas conductoras. Estas están separadas y soportadas por capas de material aislante que se le denomina sustrato y laminadas, o sea que están pegadas entre sí. Normalmente la cantidad de capas de una PCB pues depende de señales que se quieran rutar. Las capas pueden conectarse a través de orificios llamados vías. Los orificios también pueden ser electrorecubiertos. Para conectar cada capa de circuito, el fabricante, mediante un proceso químico, deposita en todas las superficies expuestas del panel, incluyendo las paredes del agujero, una fina capa de cobre químico. Esto crea una base metálica de cobre puro. O también se pueden utilizar pequeños remaches y pues esas son las dos principales maneras. Los circuitos impresos de alta densidad también pueden ser utilizados, pueden tener vías ciegas que son visibles en solo un lado de la tarjeta.
o vías enterradas, que son también visibles en el exterior, solo en el exterior de la tarjeta. Entonces, ¿qué son los sustratos? Los sustratos de los circuitos impresos utilizados en la electrónica de consumo de bajo costo se hacen de papel impregnado de resina fenólica, a menudo llamados por su nombre Pertinax. Tienen una designación como XXP, XXPC y FR2. El material es de bajo costo, es fácil de mecanizar y causa menos desgaste de las herramientas que los sustratos de fibra de vidrio reforzados, que pues son los más conocidos, que es la FR4, y pues de esa hablaremos a continuación. ¿Qué significan las letras FR? Las letras FR en la designación de material indican retardante de llama, que en inglés sería flame retardant. Entonces, los circuitos de impresos utilizados en la electrónica industrial y que tienen un consumo de alto costo son los que están hechos típicamente del material nombrado anteriormente, material designado FR4, que estos consisten en un material de fibra de vidrio impregnados con una resina epóxica resistente a las llamas. O sea, este material es más resistente a las llamas que el anterior, ya que el anterior solo era FR2. Este, al ser compuesto por fibra de vidrio, son más resistentes. Pueden ser mecanizados. Para ser remecanizados, estos pues requieren de herramientas hechas de carburo de tungsteno y en la producción de altos volúmenes, pues debido al reforzamiento de la fibra de vidrio, hacen que sea más resistente a la flexión, alrededor de 5 veces más alta que el Pertinax, pero pues su costo es más alto. Para circuitos de radiofrecuencia usan plásticos con constante dieléctrica, o sea que la permitividad es baja. Y los circuitos para radiofrecuencia, una radiofrecuencia de alta potencia, usan plásticos con una constante dieléctrica baja, de nuevo, denominada Rogers 4000, Rogers Duroid, DuPont Teflon, de tipo GT-IGX, poliamida, poliestireno y poliestireno entrecruzado. Todas estas son designaciones que le da el fabricante del material compuesto para realizar las print circuit boards. Los circuitos impresos que son utilizados en el vacío en gravedad cero, pues como no son capaces de enfriarse por convección, estos a menudo tienen un núcleo grueso de cobre o aluminio para disipar el calor de los componentes electrónicos. Pues sabemos que al un objeto contar con un disipador puede liberar su energía calórica mucho más fácil. No todas las tarjetas usan materiales rígidos, pues sabemos que, como puede ser en unos audífonos o en un material o un elemento que tenga que ser doblado permanentemente, constantemente, pueden usar, tienen unos diseños que pueden ser ligeramente flexibles, y pues ya dependiendo de su flexibilidad necesaria utilizan un polímero DuPont Kapton Film de poliamida, o entre otros. Pues estas clases de tarjetas son llamadas circuitos rígidos flexibles, debido a que son flexibles para crear espacio, pero son difíciles de crear, aunque pues tiene sus ventajas, que tiene bastantes aplicaciones, como había dicho anteriormente, como un ejemplo de esta última es la aplicación del cable que conecta el cabezal a una impresora de inyección de tinta.
Entonces puede ser complicado de fabricar, pero a su vez es tiene varias utilidades. ¿Qué características tiene un sustrato? Las características básicas de un sustrato son mecánicas, químicas, térmicas y eléctricas. Las mecánicas es que son suficientemente rígidos para mantener los componentes, es decir que al ser la placa tener una rigidez muy alta, puede sostener los componentes sin que estos sean movidos o de pronto con el movimiento de la placa puedan correrse. Es muy fácil de taladrar ya que es dúctil y no tiene problemas de laminado. Las químicas, que es que el metalizado de los taladros es retardante de las llamas, y no absorbe demasiada humedad. Las propiedades térmicas son que disipa muy bien el calor, su coeficiente de expansión térmica es bajo para que no se rompa, o sea que es más difícil de que se quiebren o se partan con el calor. También es capaz de soportar el calor en la soldadura. Eso es muy importante porque en las PCBs los componentes electrónicos van soldados con estaño y pues para ser soldados se necesita una alta temperatura, un alto calor, y son capaces de soportar esos diferentes cambios de temperatura, estos ciclos. Y por último, sus características eléctricas es que la constante dieléctrica es baja para tener pocas pérdidas, y la rigidez dieléctrica, que es un punto de ruptura dieléctrico, es elevada. Hay muchos patrones. La gran mayoría de las tarjetas para circuitos impresos pues se hacen adhiriendo una capa de cobre sobre todo el sustrato, a veces a ambos lados. Entonces esto crea un circuito impreso virgen. Y luego retirando el cobre no deseado después de aplicar una máscara temporal, por ejemplo grabándola con percloruro férrico, dejando solo las pistas de cobre deseado. Esto es un proceso químico que se hace, y pues para poder realizarlo hay que tener las precauciones adecuadas, como utilizar guantes, ya que al usar estos químicos podemos tener daños en la piel y puede ser perjudicial para la salud nuestra. Los pasos para la elaboración de una PCB son el atacado, el perforado, el estañado y máscara antisoldante. Luego va la serigrafía, después va el montaje y ya para terminar van las pruebas y verificación, y luego la protección y paquete. En la protección y paquete es muy importante que sean bien cubiertos, ya que la energía estática puede afectar gravemente a los componentes electrónicos que tenga la placa base. Y algunos programas para el diseño de estos circuitos son el Express PCB, el OverCAD, Proteus Design Suite, KiCad, Eagle o GEDA. Estos programas son utilizados por grandes empresas que se dedican a la fabricación de PCBs en gran masa, ya que para tener una mayor rapidez y exactitud a la hora de fabricar sus PCBs, necesitan contar con un sistema automatizado para poder realizar sus PCBs con una buena calidad y un buen control. Entonces pues esto es todo lo que les quería hablar, espero sea de gran ayuda. Un saludo.